menos de la mitad de la extensión territorial de Cuba. Tienen la misma cantidad de habitantes y aquí nadie se acuesta sin comer. ¿Cómo usted justifica 60 años de crisis y sobrevivir? ¿Cuál es el milagro? Porque ese es el éxito del comunismo. O sea, la diferencia entre el comunismo y el fascismo es que el fascismo es imperial, salió a conquistar otros países. El comunismo consume a su propio nacional. Licenciado, me llama la atención de que usted dice, solo 47% votaron sí en el referéndum. En el mundo libre no se conoce el sufrimiento del cubano porque es abominable, es absurdo. Nadie puede creer que eso le pase a un ser humano hoy en el 2022. Continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al licenciado Manuel Milanés. Manuel Milanés es empresario, es economista cubano. Gracias por estar con nosotros en la revista. No, muchas gracias a Michelle, a ustedes, bueno, a todo el panel, al doctor Julito Jacín, que tanto he visto en sus programas y tanto he aprendido también de periodismo con él. Bien. Licenciado, háblenos un poquito de cuál es la situación. Comencemos por hablar un poquito de la economía, no de la política, de la economía y de la situación económica en Cuba en este momento. Luego hablaremos un poquito más adelante de la situación de los cubanos empresarios fuera de Cuba, en el exilio. Pero hablemos, ¿cuál es la situación actual luego de cómo vive Cuba? ¿Qué posibilidad de hacer negocios allá hay? Porque hay el proceso Castries-Testrat es igual. Háblenos un poquito de esto. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios, el mundo está abriendo los ojos con lo que está pasando en Cuba. De las cosas que más impactan en la vida del cubano es precisamente la mala gestión económica. Claro, parte del marxismo, no es economía. Pero ya recientemente, el año pasado, se publicó un estudio, el índice de miseria mundial, y Cuba es el primer lugar, o sea, precedido por Venezuela. O sea, Cuba y Venezuela están en primer y segundo lugar del mundo, de los países más miserables del mundo. O sea, eso cuando se mide la inflación. Cuba fue el país que más inflación hubo en el mundo en el año pasado, un 1.200% de inflación. El peso cubano se desplomó totalmente de una tasa oficial que ellos tenían a 24, hoy ya se está vendiendo en el mercado informal a 200, aunque ellos están tratando de tener una tasa que ellos la imponen a 125, 130, pero es lógico, la oferta y la demanda es la que más que el patrón y la gente lo compra donde más lo pueda ¿Y el dólar es libre ya? Por parte del Estado te lo regulan, te venden solamente $100, tú tienes que hacer una fila de 2-3 horas y puede que llegue y entonces no encuentres los dólares, pero en la calle los hay, porque hay muchos cubanos que viven fuera y van a Cuba y llevan dólares en efectivo. O sea, el mercado cambiario, como todo lo que suple el cubano, todo lo que come la familia cubana es del mercado informal. El Estado no tiene ninguna capacidad de manejar la economía en Cuba hoy. Pero todavía es posible invertir en Cuba, hay sectores internacionales invirtiendo, inclusive empresarios cubanos que pueden hacer negocios. ¿Sigue este amarre de parte del Estado? No, el Estado estuvo obligado a hacer unas aperturas, pero el tema de la economía cubana, igual que de la política, yo lo llevo al plano de lo moral. O sea, ¿es posible invertir en Cuba? Sí, es inmoral también. O sea, usted está invirtiendo en un país donde el Estado se roba, o sea, es una esclavitud moderna. El cubano gana menos hoy que un haitiano. O sea, el salario medio mundial es $1.90 y un profesional en Cuba gana $0.75. Sí, una pregunta. ¿Usted nació en Cuba? Claro que nací en Cuba. ¿Usted ha vivido siempre en Cuba? No, yo viví en Cuba hasta los 33 años, que después vine para acá, para la República Dominicana. ¿Usted está viviendo aquí de hace 20 años? Llegué en el año 2005, hace 17 años. No, yo vivo también en la Florida. No, a Cuba yo no puedo entrar. En Cuba no me permiten entrar por mi posición política. Una pregunta. ¿Cómo usted puede tener un mes, un año de crisis? ¿Cómo usted justifica 60 años de crisis y sobrevivir? ¿Cuál es el milagro? No hay milagro. Oh, pero la gente yo veo que no están desnutridos. Bueno, eso es lo que tienen necesidades, pero están vivos. No. Bueno, mucha gente muere también de inanición, y mucha gente muere también de falta de atención médica, y mucha gente muere también por enfermedades que se pueden prevenir o que se pueden curar por falta de medicamentos. ¿Y se oculta eso?
Porque ese es el éxito del comunismo. O sea, la diferencia entre el comunismo y el fascismo es que el fascismo es imperial, salió a conquistar otros países. El comunismo consume a su propio nacional. El comunismo favorece al extranjero, por eso en Cuba el extranjero se siente bien, por eso le dan beca a los estudiantes, por eso tiene todo este lobby internacional, tiene embajada en casi todos los países. Independientemente de que usted no está yendo, ¿es un país de oportunidad en este momento? Para nada. O sea, a ver, ahí yo le llamo empresario, no empresario. O sea, empresario es una mezcla de dinosaurio con empresario, porque es inmoral. Claramente, con la necesidad que hay en Cuba, hay mucha gente que están haciendo dinero con los mercados, por ejemplo, por internet. Entonces, tú compras desde la Florida todo lo que abastece a tu familia en Cuba, pero tu familia no lo puede comprar en la tienda ni con dinero. El Estado deja de abastecer la tienda porque ese dinero no entra ni al erario público, se queda en cuenta en el extranjero. Entonces están blanqueando capital, están vendiendo todo por internet, la mayoría. Tú encuentras algo como una pierna de cerdo, no lo encuentras en el mercado, lo encuentras por internet. ¿Y esa apertura hasta dónde está abierta realmente? Lo que siempre va a ser el límite es la pérdida del poder político. La libertad económica, Hasta donde ellos puedan sin perder. ellos no van a ceder el poder político. Entonces están tratando de hacer algo como China, están tratando de tener una salida como Rusia, pero es difícil porque tiene la situación económica, una miseria, o sea, ya se conoce en el mundo, el país más miserable del mundo, por una prestigiosa universidad americana, no estamos hablando tampoco ni de política, pero por otro lado tiene también la libertad. Acaba de hacer un referendo el domingo pasado y entre los que no votaron, los que votaron no o los que se abstuvieron fue 53%. Ellos están celebrando una victoria, pero la realidad es que solamente votó sí un 47% de los votantes. ¿Cuál es su área donde usted trabaja? Yo soy empresario, tengo... ¿Pero cuál es tengo varios negocios, aquí en República Dominicana bienes raíces, también bienes entretenimiento y turismo, y en Estados Unidos de transporte médico. Sí, transporte? Médico. Tengo entendido, en estos días viendo reportajes sobre inversiones en Cuba. Veo, o sea, sobre unos hoteles en Cuba, me encuentro con que hay un hotel que es propiedad de los militares. Y yo digo, oye, y qué bueno que tengo la oportunidad de estar frente a usted para preguntarle si es que existe esa dualidad, se permite allá en Cuba de que, por ejemplo, una institución militar o el ejército o las Fuerzas Armadas puedan ser a la vez inversionistas en áreas privadas y obtener beneficio por eso. No es que sean inversionistas, es que son el dueño de más del 80% de la capacidad hotelera. O No sea, el gobierno, sino el organismo una militar. empresa privada que se llama GAESA, Grupo de Apoyo Empresarial, GAESA. Es Entonces, una empresa grupo- privada de militares. Sí, bueno, tiene ESA, sociedad anónima, como pasa con todas las empresas que dan dinero en Cuba. O sea, una cosa es la economía nacional, los ministerios, el poder ejecutivo, por decirlo de alguna forma, aunque allá no hay separación de poderes. Y otra cosa es los negocios privados que ellos dicen que son del Estado, pero son sociedades anónimas. ¿Quiénes son los accionistas? Nadie lo sabe. Entonces tampoco tributan, tampoco son auditables, porque al pertenecer a un cuerpo castrese como el Ejército, tampoco puede entrar Contraloría, no puede entrar el Ministerio de Finanzas, pues ellos tienen sus propios controles. Pero lo peor no es eso, lo peor es que también invierten fuera y también es la prioridad. ¿Cómo puede ser que en Cuba no haya hospitales con condiciones, no haya ambulancias, no haya cuartos de bomberos? Perdón, y el año pasado gastaron 1.500 millones de dólares haciendo hoteles. Entonces, ¿la prioridad es hacer hoteles para recibir turistas y ganar dólares o la prioridad es el bienestar de Cuba? Pero sin embargo, licenciado, me llama la atención de que usted dice, solo 47% votaron sí en el referéndum. Primero que nos diga, ese sí, ¿de qué se trata? Y segundo, 47% votaron sí. Para usted juntar el otro 53%, tuvo que poner hasta los que no votaron. Sí, y pero los que votaron no. Claro. Entonces, ¿qué quiere? Quiere decir que ellos tienen casi un 50% de gente, de ciudadanos cubanos que viven allá, con la voluntad necesaria para ir a apoyar un referéndum con un 47%. No, ok, es válida la pregunta porque me permite aclararlo. Mira, primero, de lo que estamos hablando es que a lo que llevaron al referendo fue una ley que ya estaba legislada y lo que estaba era validando. O sea, tú no estás haciendo un referendo para después legislar, o sea, que es cuando tú haces consulta popular, sino una ley que ya está hecha, lo que la van a validar o no.
Segundo, el tema de referendo era el código de familia, que ellos se acaban de sumar a la Agenda 2030 de la ONU, que habla de ideología de género, matrimonio entre homosexuales, cosas así. Eso es un tema bastante polarizado, que hay gente que está a favor y en contra. O sea, no era tampoco ni netamente político, no estaban decidiendo si el cubano quería comunismo o no, o sea, eso no era un tema. Pero por otro lado, recuerda que en Cuba no hay oposición, los medios son estatales, la presión, si tú no votas pierdes tu trabajo. Si tú no vas a votar el día de la votación, tú te estás exponiendo a que pierdas tu trabajo, a que te hagan un meeting en tu casa de repudio. ¿Sabes? En el mundo libre no se conoce el sufrimiento del cubano porque es abominable, es absurdo. Nadie puede creer que eso le pase a un ser humano hoy en el 2022. Pero está pasando, la gente, lo que yo veo es que si buscamos las estadísticas anteriores, le ha sido muy difícil a la dictadura ocultar el rechazo que tiene. Todas las votaciones en Cuba eran por 98% sí. 99% sí, el 97% sí, que hoy de los votantes solamente el 47% haya dicho que sí, es una derrota que ellos no tienen cómo ocultar. Y eso es asumiendo que las cifras que ellos dicen son las reales, porque recuerden que en las votaciones no cuenta los que votan, sino los que cuentan los votos. Entonces, en una dictadura donde no hay observadores internacionales, donde no hay una oposición, donde no hay nadie que fiscalice, bueno, tenemos que aceptar lo que ellos digan. Pero sí es una derrota para ellos, porque no han podido ocultar, aun que tengan amañado la cifra, que es seguro, que la mayoría está en rechazo de lo que el gobierno, o al menos no confía en las votaciones. Esa situación económica tan dramática que usted no describe, que usted no dibuja de su país, ¿el embargo de Estados Unidos tiene algo que ver con eso? Claro que no. ¿Qué tiene? Mira, Cuba es una isla. ¿Qué tiene que ver el embargo de los Estados Unidos con que en Cuba no haya pescado? Estados Unidos no se mete en el mar territorial. Si Estados Unidos restringiera las remesas, si Estados Unidos le pusiera fin a las inversiones en Estados Unidos, límite a los intercambios comerciales, probablemente la economía dominicana quebraría inmediatamente. Sí, pero no dejara de haber agricultura y la gente no dejaría de comer batata o un pollo o un huevo. O sea, ustedes son el ejemplo clave que en la libertad se puede vivir. Ustedes tienen menos de la mitad de la extensión territorial de Cuba, tienen la misma cantidad de habitantes y aquí nadie se acuesta sin comer. Y tienen muchísimos problemas. Yo soy dominicano también y sé lo que pasa en la sociedad y lo sufro cuando está bien, cuando está mal. Pero tienen la libertad, o sea, hay propiedad privada. Sin propiedad privada no hay libertad. Si ustedes no fueran dueños de este canal, no pudieran oponerse al gobierno, porque desde un canal estatal no puedes hablar del gobierno. Entonces es simple, por eso yo me apelo siempre a lo moral, porque hay gente que son de izquierda, hay gente que son de derecha, hay gente que son de centro, pero es inmoral hacer un trato, pero un acuerdo. Cuba estuvo durante un buen tiempo liderando el índice de desarrollo humano a nivel regional. A nivel publicitario, habría que ver si esas estadísticas pero dicho eran por reales. organismos internacionales, no por los cubanos. Pero la ONU le da dinero todos los años a Cuba. Yo acabo de leer un panfleto que para la ONU Cuba es un país buenísimo, que la educación es gratis, que la salud es gratis. Hay mucha complicidad y por eso doy gracias que en espacios como estos permitan que hable la otra parte, la que no tiene mucha publicidad. Porque usted dice que usted no puede entrar a Cuba. No, mire una... Bueno, porque en Cuba a mí porque a mí me han puesto en el noticiero nacional como que yo apoyo la oposición, como que tal, o sea, a mí me atacan en Cuba. Mire una medida. Cuando le dieron el disparo a Ronald Reagan, que estuvo en coma unos días, él no tenía noción, decía el chiste, cuánto tiempo estuvo en coma. Y cuando él se despierta, le preguntan, él pregunta, ¿y qué ha pasado aquí en la economía? Y le dice, ¿cuánto vale una Coca-Cola? Para tener una noción, ¿cuánto vale una Coca-Cola? Y le dijo uno, 10 yen. En ese momento los japoneses habían invertido mucho en Estados Unidos, 10 yen. Yo le pregunto a usted ahora, ¿yo puedo ir a Cuba con usted y poner un programa de televisión? Absolutamente no. No. Yo puedo ir a Cuba y alquilar una casa y poner una tienda. Absolutamente no. Yo puedo ir a Cuba. Perdón. Ellos están haciendo apertura como para que los extranjeros ahora lo hagan. Entonces,
vamos a hablar de poder. Bueno, usted puede hacerlo. Ahora es factible, donde el 75% de sus ingresos es en impuestos, o donde le van a decir a quién vender, a quién no, o tiene que ir a una sola importadora porque usted no puede llegar con la cantidad de ropa a la que quiera llegar porque hay regulaciones. O sea, el problema es que está diseñado para no perder el poder político. Es decir, que hay cosas, por ejemplo, un campesino cubano puede ir a La Habana e ir al hospital, qué sé yo, al más importante ahí y pedir atención médica, o tiene que atenderse allí en su campo. Bueno, hay regulación de movimiento también en Cuba. O sea, usted vive en Oriente y no puede estar en La Habana por más de X tiempo. También hay regulación de movimiento. Hay que pedir un permiso, digamos, Si que yo tiene que tengo justificarse que usted tenga que estar en La un Habana. predio de tierra propio o asignado, ¿puedo sembrar aguacate y exportarlo? Usted puede sembrar aguacate, pero primero tiene que ver si va a conseguir el fertilizante, el combustible para echarle agua, para regar. Después tiene que ver si va a conseguir alguien que trabaje por lo que usted puede pagar. Pero después tiene que ver si va a poder cosecharlo, con qué maquinaria. Pero después tiene que ver si viene a recogerlo el Estado, que se llama acopio, porque es una empresa estatal. Cuba está muy lejos de lo que uno quisiera que esté. Sí, no de lo que uno quisiera que esté, es de cómo está el mundo en el 2022. O sea, Cuba no es otro país, es otro planeta. Pero no es una tierra de promisión para invertir ahora ya. Bueno, si es una persona que tiene una relación con el Estado y va a hacer corrupción y va a pagar comisiones y le van a dar un contrato grado a grado, posiblemente se haga multimillonario. Pero seguramente será un inmoral, porque estará viendo como otros están acostándose sin comer o los envejecientes no tienen medicamentos. Entonces tú estás haciendo negocios Y un donde... cubano puede ir, sacar un pasaporte, comprar un ticket y salir de Cuba. Bueno, depende del país. Y depende si no está regulado. Por ejemplo, los médicos, usted por estudiar medicina en Cuba no lo dejarían salir de Cuba. Tiene una regulación, tiene que pedir un permiso especial porque los médicos se venden. Lo acaba de comprar AMLO en México, le está comprando 200 y pico de médicos, le paga $7,000 por cada médico a la dictadura. La dictadura le paga $700 de esos 7,000 al médico, pero los 700 se lo paga en Cuba y se lo cambia a peso cubano a 24 y en el Estado está a 200. El médico gana el 1.2% de lo que pagan por él. Yo tenía entendido que en Cuba hoy día se podía hacer cualquier tipo de actividad que no ponga en peligro el estamento del poder político. Es decir, que si usted no lo toca, usted puede hacer lo que le dé la gana. Eso ¿No se reduce a nada. ¿Qué usted puede hacer en un país donde todo se controla por el Estado que no ponga en peligro el control estatal? Controla por el Estado. Pero yo no puedo coger $100,000 y ir donde un amigo cubano y decirle, mira, yo traje $100,000 para que tú hacer un negocio contigo aquí. No. No, ojo, sí, tú lo puedes hacer, pero lo estás haciendo donde te lo pueden quitar. O sea, Pero tú dices que esa persona no puede ir a un supermercado y comprar lo que quiera. No, claro que no. Primero porque no lo hay. Pues no hay de todo. Si tú no lo tienes. O sea, en Cuba un carpintero no tiene una sierra para hacer un mueble. O no consigue la cola. O si lo consigue se lo tiene que traer uno de Estados Unidos en una maleta. Licenciado, Es imposible. Hay otro cubano. Perdón, recuerden que en la economía es retroceso total, que en Cuba está el trueque. Y hay gente que se está cambiando todo de una chiva por 2 sacos de arroz, porque no se media la moneda. A ese nivel de atraso económico está. Pero es tan sencillo, estamos a 2 horas. Yo me atrevo a hacer un reto a cualquiera. Se le paga el pasaje que vaya a Cuba, que no saque $1. O sea, que viva como un cubano. O sea, el turista vive bien, claro, lleva $1, está a 200 pesos. La gente está ávido de querer dólares, se te regalan, haces lo que no puedes hacer en otro país, porque hay mucha miseria. Pero si vas a vivir como un cubano, estamos viendo en República Dominicana cuánta corrupción en 8 años. Imagínense ustedes 63 años. Cuántas cosas todavía no se sabe, cuánto pudo haber pasado, porque todo lo ocultan. Háblanos de los cubanos en el exterior. ¿Dónde están radicados? ¿Qué actividades económicas están haciendo? Yo veo que usted está muy bien relacionado. Usted es nacionalizado dominicano. Claro. Pero ya vive en Estados Unidos. Sí. Usted está como residente. Sí, residente permanente. Permanente ya en los Estados Unidos. Y háblanos de las actividades económicas que realiza los cubanos en el exilio. Tiene que ver con lo que él está preguntando. La principal conquista que hizo Fidel Castro fue Florida. El caballo de Troya. ¿Ah? Y el caballo de Troya de la dictadura cubana está en la Florida, seguro. Así que ahí a los hijos de ustedes no les interesa un carajo Cuba, ni nada. Ellos lo que quieren es ser americanos. Eso se ha recuperado bastante con las redes sociales.
O sea, últimamente hay todo un movimiento en las redes sociales que los más jóvenes se están interesando, entonces se despierta ese sentimiento patriótico, ¿no? Que la gente ya, los nietos, los hijos. Pero cuando yo digo el caballo de Troya es porque hay muchos negocios de testaferro en la Florida que responden a la dictadura. Hay muchos negocios que viven también de esa separación, el negocio de la remesa, negocio del turismo, todos esos negocios se hacen millones de dólares, son 3.500 millones de dólares en remesa. 5.500 millones de dólares en recarga de teléfono, porque la familia se comunica y esos minutos lo vende el todavía vota que sí. Hay mucho, mira, el voto cubano, usted dice en Cuba, sí. No, el voto, ese voto del 47%. 3.500 millones de dólares. Hay mucha gente que se acomoda, que vive mejor con un familiar afuera sin trabajar que trabajando, lógicamente, el vago existe. Pasa con los venezolanos también. Pasa con todos los países. ¿Esas remesas se las entregan al receptor al canje oficial del gobierno cubano o al precio del mercado? Exactamente, ahí es donde viene otro robo. O sea, el robo de la remesa es, por ejemplo, primero que nunca te entregan el dólar. Te entregan o una moneda virtual que ellos hicieron que se llama MLC, que es un invento, un token, nada, no tiene ningún respaldo. O te entregan pesos cubanos a 24, cuando en la calle está a 200. Entonces es imposible que yo te mande a ti $100 para que te den 2.400 pesos si el otro te da 20.000. ¿Con cuánto yo como en un paladar? Yo mejor lo mando con un ticket. Exactamente, le pago el pasaje a otro. ¿Con cuánto yo como en un paladar? Todo eso se ha disparado porque es que eso es lo que hace la inflación, porque ese dueño de paladar ahora tiene que comprar y como no tiene los mercados que le han dispuesto para ellos, que son mercados mayoristas, que solamente para los que tienen dueños, que tienen una tarjeta, todo muy regulado. Como pasa eso, entonces la gente, ahí no hay los abastecimientos suficientes, tienen que comprar en mercado informal. Y en el mercado informal ya es a 200 por uno. En todo se ha disparado. Lo que tú comprabas antes menos, ahora vale de más. las actividades que realizan los cubanos. Mira, ese es otro ejemplo de la diferencia. A nivel empresarial. A nivel empresarial, ese es otro ejemplo de la diferencia. Si usted quiere saber qué va a pasar con Cuba cuando sea libre, vaya a Miami. O sea, el downtown, eso no existía en el 59. No existía, Miami era un pantano, era una ciudad campestre, había muchas fincas, estaba Miami Beach seguro, pero todo lo demás. Cuando uno ve Miami, esos rascacielos, todas las marinas, eso lo ha hecho mucho la comunidad cubana, todo ese desarrollo. La diferencia es la libertad. El empresariado cubano está dividido, hay cómplices que ven una oportunidad de negocio en la miseria de Cuba, entonces hacen ese tipo de negocio, viajes, remesa, recarga y ganan mucho dinero. Pero hay otros que no, y que les va muy bien, o que nos va muy bien, y que decidimos que no, que en Cuba se va a invertir cuando sea libre, porque es inmoral. O sea, porque yo tengo que imponer mi capacidad de dinero y restregárselo en la cara a mi compatriota porque él no pudo salir de Cuba. Eso está mal. O sea, yo quiero invertir cuando todos lo puedan hacer y vamos a competir en buena lid. Porque si yo entro a Cuba porque me dan un contrato, a mí me han tratado de sobornar, porque a cualquiera lo callan. A ti te dan un contrato de 1 millón para que tú hagas la remesa solo de una provincia y te haces multimillonario. Porque el Estado te puede hacer millonario con un contrato. Y así compran voluntades, así callan. ¿Cuántos cubanos hay en Miami? No, fuera de Cuba hay más de 2 millones de cubanos, ya la diáspora. Por eso yo te hablo en el sector empresarial. ¿Podemos hablar de unos 20, 25 mil? No, más, claro, y de todo tipo de negocios. Y líderes. O sea, hay cubanos también en altos ejecutivos de empresas americanas. Y hay cubanos en sectores como de la salud, que son multimillonarios, y también desarrolladores inmobiliarios. Y todo, en gasolinera, en el transporte. O sea, hay cubanos con bastante poder adquisitivo en la Florida. Bueno, en Romana aquí tenemos con la azúcar. Los Fajul también están en la Florida. Claro. Está muy lejos la caída del gobierno cubano. Claro que no. No. Cada vez se cae más, pero lamentablemente yo no creo mucho en la salida pacífica. Yo sé la naturaleza criminal de los militares, ellos no entraron ahí por votos, ellos no van a salir por votos. ¿Y qué pasaría si lo hacen sus elecciones y salen y esos militares pasan a ser empresarios, haciéndose dueños de patrimonio como ocurrió a veces en la Unión Soviética? El mundo hoy está sufriendo esa salida, por eso Ucrania está en guerra. Porque eso es la salida de los oligarcas, la salida de los rusos, ellos van a mantener el poder económico, van a quitar y poner presidente, porque ellos tienen el poder. Entonces van a ser 4 o 5 familias, vamos a estar peor. Eso sería un cambio fraude, eso sería terrible. Y la política que comenzó a implementar el gobierno de Barack Obama, que después Trump modificó, ¿era correcta? Bueno, yo no dudo, a ver, yo no puedo decir de su intención, pero el resultado está ahí. Cuando más represión hubo en Cuba fue en la política de Barack Obama. La gente se estaba riendo, estaba lleno de cruceros, pero estaban los presos políticos
en Cuba. En Cuba hoy hay más de 1000 presos Sí, políticos. pero la de Obama no le hacía bien porque lo que él quería era apertura. Por eso. Y la apertura no beneficia mucho ahora. No, pero perdió totalmente. ¿Qué concesión hizo el régimen? ¿Qué concesión hizo la dictadura con Obama? Lo peor, fue un fracaso hasta diplomático. Obama no lo fue ni a recibir al avión, al aeropuerto. Raúl no fue. Le mandaron una sombrilla porque estaba lloviendo. O sea, el problema es la burla. Cuando nosotros queremos hablar, con delincuentes no se habla. El problema es darle un tratamiento oficial a una dictadura que es un Estado fallido, que lleva 63 años burlándose de toda la democracia. Mucho con ese gobierno. ¿Cómo? Generalizas mucho y le pones etiqueta de corrupto y de... Bueno, yo le puedo decir, para mí es difícil separarme, yo lo estoy sufriendo, es mi país, es como hablar de droga con un colombiano. Porque si hablamos mal del mono, después no lo podemos vender. No, pero lo que pasa es que yo en mi caso, en lo personal, fui madurando de pensar que donde entra en comercio no entran las balas, que con la apertura se podía, que el embargo era discutible, a darme cuenta que no, el embargo primero es inmoral, ellos no pagaron, porque el embargo es un embargo económico, pero Estados Unidos es el primer socio comercial de Cuba. El año pasado le compraron 27% más pollo a Estados Unidos. El pollo que come el cubano viene de Estados Unidos. ¿Dónde está el embargo? Eso que le preguntó Michelle, coger $100,000 y coger para Cuba, hacer negocio. Si lo hacíamos antes de conversar con usted, ya no lo hacemos. Pero claro, pero esa es la idea. Porque ¿cuál es la garantía jurídica? Tú dices pero que ¿cuál es la garantía una jurídica? relación comercial con Estados Unidos, o sea que no hay bloqueo. Exactamente, el embargo, que es como se llama, porque el bloqueo es una figura publicitaria. Pero Porque el pollo bloqueo no es se cerrarlo. compra en Venezuela o en China No, ¿dónde? el pollo que entra a Cuba, que no es de Estados Unidos, es porque se lo regalan. Y el pollo que compra Cuba en Estados Unidos es el pollo Entonces, más barato. ¿cuál es el embargo? Bueno, lo que pasa es que el embargo es primero es una figura jurídica, porque en derecho mercantil se usa, yo te embargo porque tú no me pagas. Cuba nacionalizó y expropió y no compensó, no le pagó a los dueños. Y peor aún, en 63 años, todo lo que nacionalizó está en la ruina, o sea, hasta que tampoco lo manejó bien. Pero el embargo está codificado y yo le pregunto a ustedes, a cualquiera, a alguien de izquierda, Estados Unidos por ley dice que en Cuba, ojo, si se liberan a los presos políticos, si se desmantelan los órganos represivos, si se hace elecciones libres supervisadas por organismos internacionales y se permite el pluripartidismo, el embargo se acaba. ¿Quién tiene el embargo en Cuba? La dictadura, porque no concede políticamente. Si mañana se legalizan los partidos políticos, el embargo se acaba. Está ahí la ley de los Estados Unidos, la ley libertad. Bien, finalmente, licenciado, hay un grupo de cubanos que, al igual que usted, por lo que veo, llegó a nacionalizarse dominicano. Muchos cogieron parte de la Florida, pero hubo un grupo que vino a República Dominicana y que se hizo dominicano y que se quedó. Algunos están yendo y viniendo, otros se fueron al final, pero hay muchos dominicanos en ese proceso que inclusive son parte de nuestra estructura económica. ¿Están representados aquí, están organizados aquí? Bueno, aquí ha habido algunas iniciativas que los ha hecho. Hay una institución de muchísimos años que se llama la Asociación de Cubanos. Se habla de unos 30, 40 mil cubanos. Pero empadronados, o sea, que votan, que son dominicanos. Pero no solo eso, la simpatía en la Florida es con República Dominicana. República Dominicana primero fue un puente para el cubano escapar, porque aquí salía ilegal para la mona. Pero también, después de que quitaron la ley pie seco, pie mojado, aquí se reencuentran muchas familias. O sea, hay cubanos de la Florida que para no ir a Cuba, porque además la pasa mejor, no tiene miedo a contraer una enfermedad, el servicio es mejor y más barato, prefiere sacar a la familia y llevarlo a Punta Cana y reunirse en Punta Cana. Eso está pasando todos los años. Todos los años miles de cubanos un cubano de de la allá Florida puede venir cuando quiera aquí. Hay acuerdos que tú tienes como garantizar y le consigues una visa de turismo al cubano, siempre y cuando República Dominicana le dé una visa de turismo a una familia. Aquí se han hecho bodas entre cubanos que viven en Cuba y Estados Unidos. Aquí se han celebrado 15 de los niños, se han reunificado familias, porque el cubano no quiere ir a Cuba. Y además porque ya es mejor. Tú la pasas mejor aquí en un hotel de Punta Cana que en Cuba. Bien, bueno, vamos a agradecer. ¿Qué edad usted tenía cuando salió de 33. 33.
La revolución lo formó bien. Para nada, lo pagaron mis padres. Sí, Ah, sí. Lo Pero pagaron mis allá en padres. Cuba. Seguro. Pero mire, pero Nada es gratis en esta vida, todo se paga. Ellos te lo cobran dejándote de pagar. Pero Mis mire, padres pero- trabajaron como unos mulos y no cobraron. Pero el referendo que dio, hay un viso de modernización, porque en el referendo se aprobó matrimonio igualitario, adopciones, todas esas cosas. Eso, ¿hubo alguna influencia de alguna parte del régimen cubano o eso demuestra una debilidad quizás de la influencia religiosa en el electorado? No, para nada. El régimen cubano se involucra donde hay billetes. Y la ONU da dinero por eso. Esa es la Agenda 2030. Yo quiero terminar con esta reflexión. Si Cuba hubiera decidido seguir los pasos de China, lo único que tuvo que haber hecho es combatir la corrupción y se hubiera convertido en una China. Su egoísmo no lo permitió. La alfombra roja se la ha puesto a régimen varias veces, a la dictadura. Fidel se lo pusieron en los 90 y no quiso cuando la caída del muro. Después, a principios de los 2000, con Obama fue otra salida y no quiso. Ellos no quieren, ellos quieren ser dueños. Son una familia feudal, son reyes, príncipes. No, ellos no necesitan que la gente la apruebe. Ellos sienten que esa isla es de ellos. Es así de vulgar esa relación. Bueno, Manuel Milanés, gracias por estar con nosotros. A ustedes.